Tengan todos muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta sección de su programa Gracia y Verdad de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. En esta tarde me acompaña Oduber Miranda y Gerleis Causil y este servidor Alexander Mercado Collante. Nuestro tema de hoy tiene que ver con cómo debemos pensar. Y estoy hablando como creyentes, es decir, cuál es la forma correcta en la cual nosotros debemos entender el mundo que nos rodea desde la perspectiva cristiana. Y lo digo porque ser creyente, contrario a lo que se pudiese pensar, no es un salto al vacío o una especie de suicidio intelectual. La obra de Cristo en nuestras vidas implica la regeneración de todo nuestro ser, y eso también incluye la forma como pensamos. Y para pensar nosotros necesitamos la mente, pero según la Escritura, según la palabra inspirada por Dios, ¿qué es la mente, Oduber? En la Biblia se usan varias expresiones para referirse a esa capacidad que tiene el ser humano de percibir la realidad y de interpretarla. Se usa indistintamente, por ejemplo, en el primer pacto, en el Antiguo Testamento, el término de lev o corazón, que es el lugar donde residen la parte emotiva del ser humano, pero también su parte racional. Por eso se habla muchas veces de los pensamientos de su corazón, lo cual indica que el hombre tiene esa capacidad porque Dios mismo se la dio. Y este es un punto importante del cual debe partir la espiritualidad cristiana. Parte del don que Dios nos concedió, de la gracia que Dios nos concedió, de ser hechos a su imagen, es la capacidad o el don de la mente, la capacidad de pensar, de analizar, de interpretar la realidad y de poder analizar. Todas esas facultades hacen parte del don grande y maravilloso que Dios nos dio al ser nosotros creados a su imagen y semejanza. Así es, como enseñaba Pastor Oduber, a la pregunta de cómo debemos pensar, puedo añadir que podemos decir que la mente del cristiano debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia en Cristo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Debemos poner todo pensamiento a los pies de Cristo. Si bien es cierto que nuestra mente ha sido manchada por la caída, al igual que nuestras emociones y nuestra voluntad, también es cierto que cuando vamos a Cristo, nuestra mente comienza a ser renovada, y ese poder del Espíritu Santo abre nuestra mente para que veamos cosas que nunca habíamos visto. Sí, incluso quiero resaltar un texto bíblico. Se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 16, dice de la siguiente manera. Quiero pedirle a mi hermana Evodia que por favor lo lea. 6, Primera de los Corintios 2. Primera de Corintios 2, desde el versículo 6 hasta el 16. Dice el título: La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Observemos que en este pasaje que acabamos de leer, la mente está totalmente relacionada con el espíritu, es decir, no es algo que existe aparte de, es más, son términos que se utilizan de manera intercambiable, es decir, está asociando la capacidad de conocer, de saber y de juzgar al espíritu, es decir, la mente no es el cerebro como muchas veces nos han tratado de enseñar, sino que la mente trasciende nuestra propia vida material y se asocia totalmente con nuestro aspecto espiritual. Y me llama mucho la atención en esta parte porque está hablando a creyentes, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo obviamente está en nuestra vida. Y lo que me llama la atención es que todos los procesos reflexivos, racionales, que como hombres debemos realizar, se encuentran en este corto pasaje expresado. Por ejemplo, el hecho de hablar sabiduría, es decir, de presentar, no cualquier sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, se hace apoyado en una mente cristiana que ha sido entrenada para presentar la verdad del Evangelio con esa sabiduría. Y aquí se habla de alcanzar madurez y se habla de una sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Y también este texto me gusta cómo cita el Antiguo Testamento, que ahora Oduber lo había citado. Dice, ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, aquí no hay no hay un proceso de negación de lo intelectual o algo antiintelectual o místico, sino que Dios realmente en su gracia, por su Espíritu, por su palabra, hace que nosotros entendamos, comprendamos no solo su palabra, sino toda la revelación, tanto la revelación bíblica especial por la cual conocemos a Cristo y somos salvos, como la revelación de la naturaleza que ha dado, como la sociedad que nos rodea. El cristiano debería tener una mente muy aguda que pudiese interpretar los hechos que suceden a nivel social. Es importante ver que el lugar que tiene la mente en la espiritualidad cristiana, porque eso es algo que se ha perdido. Muchas personas, so pretexto de alegar una mayor espiritualidad, están desplazando o dejando de lado su responsabilidad de cultivar su vida cristiana desde la mente, desde la responsabilidad de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Hay una cita de Agustín de Hipona donde dice, lejos de nosotros quienes al pensar no oran y al orar no piensan. Entonces, fíjese los dos aspectos de la vida. Nuestra espiritualidad debe ser una espiritualidad completa que integra todas las dimensiones que Dios mismo nos ha concedido. Entonces él dice, lejos de nosotros quienes al pensar no oran. Aquellas personas que caen en un racionalismo, que creen que no hay nada más allá que lo que su mente limitada puede llegar a comprender. Entonces dice, lejos de nosotros quienes reducen la realidad a solo lo que la razón puede comprobar o lo que los sentidos pueden percibir. Por eso dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó.
han subido al corazón de hombre. Dios les reveló, Dios les permitió conocer. Así que hay ese extremo de un racionalismo que niega cualquier verdadera espiritualidad, y hay otra espiritualidad, entre comillas, que niega el desarrollo de una racionalidad o de dar a Dios un culto racional. Por eso Agustín completa: y al orar no piensa. Algo parecido dice J.C. Ryrie, el que fuera obispo anglicano. Él decía: Señor, hazme sentir en el corazón lo que mi intelecto toca. Es decir, están las dos dimensiones de una espiritualidad genuina. Una que comprende a Dios, una mente regenerada que comprende a Dios, que entiende sus atributos, que entiende su naturaleza, y un corazón que es sensible a Dios, que todavía es capaz de conmoverse con su presencia, de amar su presencia y desarrollar toda esa dependencia de Dios, esa amorosa dependencia del Señor. De hecho, como decía John Stott, un buen uso de la mente glorifica a Dios. O sea, realmente nosotros no debemos pasar por alto y nunca olvidar que Dios es un Dios racional, y como Dios racional nos hizo seres racionales a su imagen y semejanza, habiéndonos dado la naturaleza y las escrituras, sí, porque en ambas Él se revela. Y cuando nosotros nuestra mente estudiamos su revelación, al estudiar el universo y al leer las escrituras, estamos pensando los pensamientos de Dios como Él quiere. Sí. Por esto, un uso correcto de nuestra mente realmente glorifica a Dios. Sí, incluso hay muchas veces que se ve como si fuera una herejía el hecho de usar adecuadamente la mente, y se toman fuera de contexto textos tales como mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Incluso nos han dicho: la lógica de Dios es muy diferente a vuestra lógica. No, Dios nos creó usando su misma lógica. Así es. Y aunque no estemos manchados por el pecado, golpeados por el pecado, podemos entender racionalmente un mundo sin ser racionalistas, porque son dos cosas diferentes. El racionalismo es aquella filosofía que trata de explicarlo todo con la razón, y entendemos que la razón tiene un límite. Pero el tema es que Dios nos ha dado una razón, y esa razón ha hecho progresar el mundo en el que vivimos, y nos ha hecho crecer como seres humanos, nos ha hecho crecer como cristianos. Una mente racional, entrenada por parte de un cristiano, es una mente que de hecho nos permite alcanzar mejores cosas para la gloria de Dios. Así es. Es bien interesante un texto de Efesios 4:23 sobre este tema de la mente, porque está hablándole al creyente que, si nosotros notamos, vive en este mundo y por lo tanto se ve expuesto a todas las influencias propias de este mundo. Y a nosotros nos parecería extraño porque, como decía el pastor Alex, nosotros estamos acostumbrados a pensar o a creer que el cerebro es igual a la mente. Pero miren lo que dice esto: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente tiene un espíritu, una forma de pensar, una forma de ver el mundo. No es solamente nuestro cerebro, sino que nosotros como tal tenemos una forma de interpretar este mundo. Y después, antes, el versículo 17 también nos ha dicho: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces vemos lo importante de la renovación de la mente, de aprender a pensar de acuerdo al Espíritu Santo. Y sin duda vamos a regresar sobre ese punto, Duber. Pero teniendo en cuenta lo que tú acabas de mencionar, hay una pregunta que incluso tengo anotada acá, y es: ¿sabe el cristiano promedio, cualquiera de nuestros hermanos que va a las iglesias, que no piensa como verdadero cristiano? ¿Por qué lo decimos? Porque una persona puede haber dejado hábitos destructivos, pecaminosos en su vida, miles, pero aún permanecer pensando dentro de la vanidad de su propia mente, es decir, pensar que vive para él y creer aún que está bien con Dios. Esa persona piensa realmente, o están pensando como cristianos, o sabe el promedio, es la pregunta objetiva,
¿Sabe el cristiano promedio que no piensa como cristiano? Yo pienso que desde el versículo 18 también podemos ver eso. Miren, o sea, Pablo está hablando en la segunda sección de esta carta a los Efesios, a los creyentes, y les hace las advertencias. No sigan pensando como antes lo hacían. Él decía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, fíjense, ajenos a la vida de Dios. Es interesante que si nosotros no, de forma consciente, no vivimos el Evangelio, no tenemos la Escritura de forma permanente, meditándola en nuestro corazón, lo más probable es que de forma inconsciente o por ignorancia estemos teniendo como moldes de pensamiento lo que antes teníamos en nuestra vida, y estemos afrontando las situaciones diarias desde esos modelos antiguos, esa forma antigua de pensar. De hecho, un patrón común en el cristiano promedio es que piensa que tener una mente cristiana solamente está limitada al aspecto religioso. Entonces hacen a un lado todos los demás aspectos de su vida, pero realmente una mente cristiana tiene que ver con las cosas más usuales de la vida. Es decir, nosotros tenemos que preocuparnos por tener una mente cristiana en el trabajo, por tener una mente cristiana en la comunidad, por querer una mente cristiana en la familia. No secularizar nuestra mente. Exactamente. Y cuando hablamos de secularización es la separación progresiva que hace la mente del creyente entre el mundo y una supuesta vida aparte de Dios. Por ejemplo, y eso se ve muy común en nuestras vidas cuando le preguntamos a un creyente, ¿qué haces tú en tu vida secular? o ¿qué haces tú en tu trabajo secular? Siendo que la Escritura lo que dice es, todo lo que hacéis, hacedlo para Dios. Así es. Ese es el punto. Entonces, no existe la vida secular para el creyente. Toda nuestra vida está dominada por Cristo. Aún la vida del no creyente está dominada por Cristo, aunque él no lo quiera. Aún cuando se levante en su rebeldía. Creo que era Abraham Kuyper que decía, no existe 1 milímetro cuadrado en el universo que no pertenezca a Cristo. Estoy parafraseándolo. Todo es de Cristo, por lo tanto, aunque la sociedad pretenda alejarse de Dios en rebeldía secular, el hecho es que tenemos que entender que todo, absolutamente todo, está bajo el dominio de nuestro Dios, y así tiene que entender el creyente, y no solo el pensamiento religioso, sino en cómo vivo, cómo como, cómo pienso, cómo trabajo, haga lo que haga es para la gloria de nuestro Señor. Pero entonces, al entender esto, nos debemos preguntar, ¿qué debe hacer el creyente para pensar correctamente? ¿Qué debe hacer un creyente para pensar correctamente? Yo creo que la respuesta está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Por favor, quiero que me acompañen allá. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice en la versión, la Biblia de las Américas, dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es decir, que yo como creyente debo pasar por el filtro de las Escrituras automáticamente y de una manera rápida, lo que siento, lo que pienso y lo que experimento, para yo poder discernir realmente si estoy teniendo una mente cristiana. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Sí, es más, un texto muy conocido, Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego viene esta parte que nos debería de llevar a una evaluación de nuestra mente, de cómo pensamos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, es muy parecido al texto que leía Oduber en Efesios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Y este texto me encanta porque Pablo acaba de terminar una exposición teológica importantísima, fuertísima, clara, sobre lo que es la salvación, la elección y el lugar del pueblo de Dios, el cristiano dentro del mundo. Pero le dice, bueno, ya saben todo eso, ya ustedes entienden esto, en consecuencia, ustedes deben vivir de esta forma, y empieza hablando del cuerpo, pero inmediatamente dicen, no se conformen a lo que están viendo en el siglo, sino transformados. ¿Y cuál es la forma de transformación? La palabra de Dios. Que Pablo de la cual está hablando. ¿Transformados qué? Vuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿O para qué? Para comprobar la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces el creyente se transforma a través del uso el uso continuo de la palabra de Dios. El creyente renueva su mente, su pensamiento con el uso continuo de la palabra de Dios. Es decir, recordando que la palabra de Dios es un medio de gracia y como tal debe ser usado para glorificar a Dios con su pensamiento, con su mente. Hebreos 11:3 nos da también un marco de referencia interesante para hablar del tema de la mente y la fe. Por fe entendemos. Fíjense la relación, hermanos que nos escuchan también. Muchas veces nos han enseñado a pensar que la fe es algo que no está relacionado con el entendimiento, que no está relacionado con el pensar. Pero aquí lo que dice no es eso, dice por la fe, por este don de Dios, entendemos. ¿Entendemos qué cosa? Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que la fe nos ayuda a entender el universo a la luz de la palabra de Dios. Y para hacer eso, Dios nos dio una mente, nos dotó de esa capacidad. Pero esa capacidad por sí sola no basta, es como lo hemos venido viendo. Sino que nuestra mente natural debe ser también, o nuestra razón debe ser iluminada por la fe. Nuestra razón caída debe ser sanada, debe ser restaurada por la gracia de Dios, que nos concede la fe, y de tal forma que esa mente es extendida en sus facultades en el creyente para que pueda entender todo el universo a la luz de la palabra. Sí, con relación a eso, hay otro texto que nos sirve mucho para entrenar nuestra mente. Filipenses 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, es una lucha que tenemos en nuestra mente, pero Dios nos ha dado la fe para que nuestro entendimiento, para que nuestra mente sea continuamente renovada a través de la palabra, lo que marca una gran diferencia, una enorme diferencia entre la mente de un creyente o la mente espiritual y la mente de un no creyente. Hay una diferencia enorme. Antes de seguir adelante, les recuerdo, nuestra iglesia es la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. Nuestro servicio principal del Día del Señor es domingo a las 9:30 de la mañana. Actualmente nos reunimos en el Hotel Barahona 72, en la carrera 49, número 7219. Carrera 49, número 7219. A esa hora inicia nuestro servicio de escuela dominical. Los días miércoles tenemos estudio bíblico en el edificio Boulevard 72, calle 72, número 4160. Calle 72, 4160. Iniciamos a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Isaías. Ya para ir concluyendo, hay una pregunta que se nos antoja antes de nuestras conclusiones finales, y es, ¿existe realmente esa diferencia entre una mente cristiana y una mente no cristiana? Por supuesto que sí, es la pregunta. Completamente. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios lo deja más que claro, exactamente, cuál era nuestro patrón de vida antes de llegar al Señor.
todo absolutamente es cambiado, absolutamente todo. Ese texto de Filipenses también nos lleva a observar el mandato que tenemos de ejercer una disciplina sobre nuestra mente, un dominio propio sobre nuestra mente, no dejar que los pensamientos divaguen o que nuestra mente se disperse o se deje de ejercitarse, sino que dice, por lo demás, hermano, todo lo verdadero, dice, en esto pensar. Es un ejercicio también de nuestra responsabilidad de tener estos pensamientos de nuestra mente bajo también el dominio propio. Disciplina mental. Sí. Para todos los que nos están escuchando, principalmente los que nunca han escuchado hablar de Cristo, venir a Cristo no es un proceso irreflexivo donde te abandonas a algún tipo de misticismo, a algún tipo de magia o algo por el estilo. No, el Evangelio de Cristo es real, la palabra de Dios es clara y nos habla sobre la necesidad que tenemos de arrepentirnos y venir a los pies de Cristo. Para los hermanos que nos escuchan, también queremos decirle que nuestra fe es una fe racional, es una fe que nos permite creer en un Dios, sí, que es Dios de los imposibles, pero es un Dios racional que nos ayuda a entender su palabra y a vivir para Él.